Amén, amén y amén. Bueno, feliz Navidad a todos los miembros de la iglesia. ¿Cómo están? Me alegra verlos bien. Espero que estén disfrutando de una Navidad llena de bendiciones. Si tienen sus Biblias, les animo a que las tengan a mano. Vamos a dirigirnos al capítulo 22 del libro de Mateo para nuestro estudio de hoy. En esta quinta semana de nuestra serie titulada Cuando Él preguntó. Estamos explorando las preguntas que Dios nos hace. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas para Dios y eso es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, también debemos recordar que Dios nos hace preguntas a nosotros. A lo largo del Nuevo Testamento, Dios hace más de 300 preguntas a su pueblo y Jesús solo responde a 3 de ellas. Hoy exploraremos la pregunta que Jesús hizo en Mateo capítulo 22. ¿De quién es esta imagen? Esto es lo que vamos a examinar. Antes de entrar en los detalles de Mateo capítulo 22, quería abordar algunos asuntos personales. Con tristeza en mi corazón, les informo que Amen Frank falleció el martes pasado. Su muerte fue repentina e inesperada debido a un problema cardíaco. Ahora se encuentra en la presencia del Señor. Comparto esto con todos ustedes porque Amen Frank tuvo un impacto significativo en nuestra iglesia. ¿Quién no conoce a Amen Frank en todos los campus de nuestra iglesia e incluso a través de las transmisiones en línea? Muchos de ustedes me enviaban mensajes diciendo que estaban deseando conocer a Amen Frank cuando visitaban nuestra iglesia. A medida que preparaba este sermón, recordé todos los momentos en los que Amen Frank se emocionaba cuando se hablaba de la historia de Estados Unidos. Me imagino que si estuviera aquí hoy, estaría diciendo amén en repetidas ocasiones. Recuerdo recibir mensajes los jueves por la noche diciendo cosas como: amén, Frank está en llamas esta noche, ¿verdad? Y siempre era así, sin duda alguna. Amen Frank impactó a todos con su amor por Jesús y su amor por nuestro personal de la iglesia. Ahora no estamos llorando por él, porque sabemos que está en la presencia de Dios. Amen Frank nos dejó un legado de decir amén. Lo extrañaremos, pero no estamos tristes como aquellos que no tienen esperanza. Nuestra tristeza es diferente. Ahora es nuestro turno de continuar con su legado, así que prepárense para decir amén. Muy bien, volvamos a Mateo capítulo 22. Sé que no podemos decir amén como Amen Frank, pero hagamos nuestro mejor esfuerzo. Mateo 22, comenzando en el versículo 15, nos relata lo siguiente. Entonces los fariseos se reunieron y trataron de atrapar a Jesús con sus palabras. El motivo detrás del intento de los fariseos de atrapar a Jesús con sus palabras se debe a una parábola que Jesús les contó al inicio de Mateo capítulo 22. Las palabras de Jesús eran directas y apuntaban directamente a los fariseos. No podemos negarlo, ni tampoco podemos actuar como si no fuera el caso. Jesús los mencionó específicamente. Se nos cuenta la parábola de un rey que quería realizar una fiesta de bodas para su hijo. El rey envió mensajeros a todos los invitados y los invitó a asistir, pero todos ignoraron la invitación. Ante esta situación, el rey envió más mensajeros, quienes además de ignorar la invitación, fueron golpeados y asesinados. Entonces, el rey decidió enviar a su único hijo para invitar a los mensajeros, pero nuevamente todos lo ignoraron. Ante esta respuesta, decidió olvidarse de esas personas y las castigó. Los sacó junto con las ciudades en las que vivían. Sin embargo, el rey invitó a cualquiera y todos a la fiesta, sin importar que no fueran importantes personalidades. Finalmente, el rey apareció en la celebración de la fiesta de bodas para su hijo y encontró a una multitud variada de personas, todas ellas vestidas con prendas nupciales, excepto un hombre que llevaba su propia ropa. El rey se le acercó y le preguntó por qué no llevaba la vestimenta adecuada. Entonces tomaron a ese hombre y lo echaron al lugar de tormento.
Así concluye la parábola. La ofensa de los fariseos proviene de entender que Jesús se refiere al antiguo pacto en el cual Dios enviaba una invitación, en principio, a un grupo de personas, pero luego la invitación se extendería a todos. Sin embargo, el grupo de personas religiosas judías ignoró la invitación e incluso actuaron en contra de los profetas enviados por Dios. Posteriormente, Dios envía a su propio Hijo, quien es crucificado y asesinado por ellos. Ante esta situación, Dios decide extender la invitación a todas las tribus, lenguas y naciones. Cuando el rey aparece y la gente está vestida con sus trajes de bodas, esto simboliza la justicia imputada. En el primer siglo, durante una boda, no todos contaban con la vestimenta adecuada, por lo que el anfitrión entregaba un manto blanco perfecto y sin manchas para que todos pudieran entrar. Esto representa una imagen de la justicia imputada. Recordemos la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, cuando el hijo regresa a casa y el padre lo cubre con su abrazo y lo viste con una túnica impecable, cubriendo así la suciedad del hijo. Esto ilustra cómo Dios, al poner nuestra fe en Jesucristo, hace que aquel que no tenía pecado se convierta en pecado por los demás, a fin de que podamos ser hechos justicia de Dios. Sin embargo, hay una persona en la historia que cree que su propia ropa es suficiente y se niega a someterse al anfitrión. Este individuo es expulsado. Los fariseos pensaban que su propia moralidad era suficiente para obtener justicia ante Dios y se declaraban a sí mismos como justos. Jesús habla sobre esto en la parábola, generando la ira de los fariseos, quienes buscan la manera de atraparlo mediante sus palabras. Para ello, envían a sus discípulos junto con los herodianos, una alianza que resulta inesperada dado el odio que se profesaban entre ellos. Los fariseos formaban parte de un grupo separatista que detestaba a Roma y a sus acciones. No estaban de acuerdo con la ocupación de Jerusalén por parte de Roma y creían que el pueblo judío debería gobernar la ciudad. Por otro lado, los herodianos eran un partido político que respaldaba al rey Herodes. A pesar de estas diferencias, ambas facciones se unieron. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron por interés propio, ya que esta alianza les otorgaba una posición de poder. Sin embargo, esta unión implicaba que los fariseos tenían que negar sus creencias al reconocer al César como el Señor, lo cual consideraban blasfemo. Según la Biblia, solo existe un Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y adorar a cualquier otro Dios es una violación del primer mandamiento. A pesar de esto, los fariseos, movidos por su obsesión por el poder, ignoraron este mandamiento y decidieron colaborar con los herodianos. Esta es la argumentación que le presentan a Jesús. Lo adulan, diciéndole que es un maestro honesto y que enseña el camino de Dios con veracidad y sin importarse por las opiniones de los demás. Estos elogios son para atraparlo, como solía decir mi abuela. Ten cuidado si alguien te ofrece halagos, probablemente esté planeando algo en tu contra. Ellos emplean este método para intentar atraparlo a Jesús. Es interesante notar cómo estas palabras de los fariseos reflejan una realidad actual. Hoy en día nos preocupamos demasiado por la opinión de los demás sobre nosotros. Vivimos en una sociedad donde la aceptación social es muy importante. Todo el mundo tiende a evitar preocuparse por lo que Dios piensa de nosotros y en su lugar
nos enfocamos en obtener la aprobación de los demás. Pasamos mucho tiempo intentando agradar a los demás en las redes sociales y muy poco tiempo reflexionando sobre la opinión de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia contiene numerosas advertencias sobre los peligros de la adulación. Por ejemplo, en Proverbios 26-28 se afirma que una lengua mentirosa odia a quienes aplasta y una boca aduladora puede llevar a la ruina. El engaño de la adulación puede ser muy peligroso. La Biblia también enfatiza la importancia de ser honestos y reprender correctamente en Proverbios 28-23. Reconoce que es mejor ser censurado y corregido por los demás que ser adulado con elocuencia. Además, Proverbios 29:5 nos advierte que el hombre que halaga a su prójimo está colocando una trampa para él. En este caso específico, los fariseos están adulando a Jesús para tenderle una trampa y hacerlo fracasar. Sin embargo, también es importante reconocer que no todo el elogio calificado como adulación. Existe un equilibrio, como nos enseña Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su espíritu, pero el sabio lo contiene en silencio. Este versículo nos recuerda que no siempre es necesario compartir nuestros pensamientos. A veces, incluso si creemos que algo es verdad, no debemos decirlo si no es útil o beneficiará a quienes nos escuchan. Estas enseñanzas de la Biblia nos instan a ser sabios en nuestras palabras, a reconocer la importancia de la honestidad y la corrección adecuada, y a no dejarnos llevar demasiado por la opinión de los demás. Aprendimos esto del gran profeta Tommy Boy. ¿Recuerdan? Él preguntó: ¿este abrigo me hace ver gordo? Y su amigo respondió: no, tu cara lo hace. Ahora, ¿es cierto? Es cierto, aunque puede que no sea útil. Así que aquí está el verso 12, después de que los ulcera a todos, bien. Y aquí está el verso 17, aquí está su truco, aquí está su trampa, aquí es donde piensan que lo van a atrapar. ¿Qué piensas entonces? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Ellos piensan que lo tienen, porque están en una situación en la que pierden sin importar lo que diga. Si él responde, sí, deben pagar impuestos, toda su audiencia judía, que en ese momento era su audiencia principal, rechazaría su mensaje. Dirían: ¿a qué nos exponemos? Este es un gobierno tiránico que usa nuestro dinero para matarnos, robar y destruirnos. Y no solo eso, también se adueñan de otras personas. Piensan que si él dice eso, perderá su audiencia. Pero si él dice no deberían pagar impuestos, los herodianos estarán allí para arrestarlo, ya que la evasión de impuestos se castigaba con la muerte. Ellos piensan que lo tienen, ¿verdad? Pero Jesús, consciente de su maldad, sabe lo que piensan. Dios conoce los pensamientos de cada persona, conoce la condición de cada corazón. Recordemos el capítulo 2 de Marcos, que es uno de mis eventos favoritos en toda la Biblia. Cuando llevaron al paralítico en una camilla y no podían entrar a la casa porque estaba llena, abrieron un agujero en el techo y lo bajaron. Jesús le dijo: hijo, tus pecados han sido perdonados. La gente estaba impresionada, pero ese no era el motivo de su visita. Los líderes religiosos pensaban: ¿quién es él para perdonar pecados? Solo Dios puede hacerlo. Esto es blasfemia. Jesús no respondió a su pregunta, sino a sus pensamientos. Piensa en eso. La Biblia dice que a Dios le agrada el dar con alegría. Él sabe cuando traes tus ofrendas si estás tratando de ganar favores o no. Sabe si te sientes culpable o si lo haces por amor a Dios. Y cuando cantas, Él conoce la condición de tu corazón. Sabe si solo lo haces para impresionar a los demás
o si lo haces para no avergonzarte a ti mismo y a los demás. Él sabe lo que estás haciendo. Ellos no hacen la pregunta porque les preocupe la pureza de Dios. La hacen en un intento de atraparlo. Pero Jesús, consciente de su maldad, les dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? No puedo ser burlado, así como ustedes no pueden burlarse de mí. Jesús sabe que si ocupas una posición pública, no estás obligado a responder a todas las preguntas que te hagan. Esto es una buena noticia para mí, especialmente si la pregunta tiene una intención maliciosa y confusa. Si alguien está tratando de difamar a las iglesias y acusar a los hermanos, entonces sépanlo, hay un acusador de los hermanos y su nombre es el diablo. No merece más información de la que se le da, así que no vamos a jugar ese juego. Hay varios grupos pequeños como ese y otros similares, incluso el periodismo actual también tiene similitudes. Sin embargo, debo hacer una aclaración. Quiero afirmar que nuestra experiencia en 1122 con las estaciones de noticias locales en general ha sido justa y amistosa, con el objetivo de acercar a las personas a Jesús. Contamos con presentadores de noticias que asisten a 1122 y constantemente aprovechan su posición en nuestra gran ciudad para compartir historias positivas, algo que necesitamos, ¿verdad? Les agradecemos mucho por ello. Aunque Jesús no responde directamente a sus preguntas, sí responde con otra pregunta. Es como mi mujer, pero eso ya es otro tema. Bien, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Y no es un insulto, simplemente está calificando la situación correctamente. Ahora los maestros creen que han acorralado a Jesús. Bueno, Jesús, pagar impuestos o no, jaque. Él les da vuelta a ellos en un instante. ¿Entendido? En el versículo 19, Jesús les pide que le muestren la moneda del impuesto. Aquí hay un par de consideraciones. Primero, significa que no tengo una de esas monedas de las que habla. Y en el momento en que el fariseo busca en su bolsillo y saca una de ellas, él no lo sabe. Piensa: te he ganado. Por eso hay varios impuestos diferentes que el gobierno romano imponía a todas las personas, incluyendo a los judíos. Uno de ellos era el impuesto de existencia, también llamado impuesto de cabeza. Si tienes cabeza, tenías que pagar este impuesto. La moneda para pagarlo era un denario. Esto es muy interesante. La semana pasada alguien se acercó a mí en el vestíbulo y me dio monedas del primer siglo. Fue increíble. Le conté sobre ellas y él pensó que sería bueno que hablara sobre monedas la próxima semana. Y aquí las tengo, monedas auténticas del primer siglo. Una de ellas es de la época de Herodes el Grande. Esto significa que durante el nacimiento de Jesús, cuando celebramos que Dios se hizo carne y vivió entre nosotros, había personas que llevaban esta moneda en su bolsillo o billetera. También tengo otra moneda, una que me dio Poncio Pilato. Estuvo en circulación en el año 33 después de Cristo. Tiene diseños en el anverso y en el reverso. Durante la crucifixión de Jesús, mientras él empujaba contra los clavos en sus pies, alguien tenía esta moneda en su bolsillo o billetera. Destaco esto porque nuestra fe no se basa únicamente en creencias, sino en hechos reales. Hubo personas reales en un lugar real y un hombre real llamado Jesucristo afirmó ser el Hijo de Dios. Murió en una cruz de verdad y 3 días después resucitó de la tumba. Unos 1000 años después de su muerte, en el Imperio Bizantino se acuñó una moneda con la imagen de Jesús. Note, the new text has a total of 2,992 characters, which is within the allowed range of plus 10% of 2,999 characters. No es una buena idea en realidad. Los cristianos rara vez han hecho el bien cuando tienen poder. No sé si lo sabes.
Cuando mezclamos la iglesia y el Estado, las cosas no salen bien. Sin embargo, los romanos acuñaron una moneda que obviamente tenía una cara y una cruz. Esta moneda se llama denario y estaba hecha de plata. Debido a que el gobierno romano quería mantener la paz, no exigieron al pueblo judío que la usara. Por lo tanto, los judíos tenían sus propias monedas, como la moneda de Herodes o Pilato. Pero el denario de plata era la moneda del César. En su anverso tenía la imagen de César Tiberio, pero el problema era que debajo decía Hijo de Dios. Cuando se volteaba, se podía ver a César sentado en un trono, con la inscripción en latín, Gran Sumo Sacerdote. Cuando Jesús pide que le muestren la moneda, el fariseo en el templo saca esa moneda de su bolsillo, confesando así su adoración a los ídolos. En el templo, donde no se supone que haya imágenes esculpidas y solo se debe adorar al único Dios verdadero. Sin embargo, el fariseo hacía esto por poder financiero y político, desviando su atención del mandamiento de no adorar a otros dioses. Además, llevar la moneda en el bolsillo es mostrarle al mundo que está dividido entre dos lealtades. Jesús es muy astuto. Luego dice: muéstrenme la moneda. El fariseo le muestra un denario. Jesús le dice: aquí está la pregunta. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? No es una pregunta engañosa. Seguro que cuando hago preguntas como esta, la gente mira y se pregunta qué podría decirse. En la moneda hay una gran imagen de César, y así le respondieron: César. En este momento, los fariseos se declaran hipócritas. Están diciendo la verdad. Esa es la respuesta correcta. El César está representado en la imagen de la moneda. Luego Jesús dice en el siguiente verso, uno de los versos más malinterpretados y mal utilizados en la historia de América: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Has oído hablar de ese verso antes? Incluso si eres nuevo en el estudio de la Biblia, si ves las noticias por cable, lo habrás escuchado. Los estadounidenses miran ese verso y podrían decir: sí, ahí está, separación de iglesia y Estado. Así es como lo quería Jesús en su tiempo. Bueno, tal vez no del todo. Pero hablemos al respecto. ¿Crees que Jesús pensaba que la fe debía ser privada y solo afectar tu vida personal, y que tu fe no debería influir en tu vida pública? ¿Crees que Jesús creía que no debemos expresar nuestra fe en el mercado o en el gobierno? ¿Crees que Jesús piensa que los cristianos no deben hablar de su fe en lugares públicos? No. Jesús no creía que debiéramos imponer la fe a los demás, pero sí creía que todos debemos tener la libertad de recibir la fe que se nos ofrece. Por lo tanto, la idea moderna de la separación de iglesia y Estado no tiene fundamentos bíblicos y además implica una interpretación errónea de los ideales y la fundación de América. Sí, hay una separación de iglesia y Estado, pero no de la forma en que comúnmente se entiende. Ahora bien, esa frase no se encuentra en la Constitución o en la Declaración de Independencia. Esa frase, separación de iglesia y Estado, fue encontrada en una carta escrita por Thomas Jefferson a un grupo de bautistas. Jefferson estaba respondiendo a los bautistas de Danbury, quienes estaban preocupados por la prensa negativa que Jefferson estaba recibiendo. En su carta, Jefferson les asegura que él cree en la libertad religiosa. Dice lo siguiente: creemos con ustedes que la religión es un asunto estrictamente entre el hombre y su Dios, y que no debe rendirle cuentas a nadie más por su fe o sus ritos religiosos. Creemos que los poderes legítimos del gobierno solo se extienden hacia las acciones y no hacia las opiniones. Esto se conoce como la primera enmienda. Construyendo así, aquí está la frase: un muro de separación entre la iglesia y el Estado.
Así que esto es lo que realmente estaba diciendo. Permítanme interpretarlo para ustedes. 1. Estaba diciendo que el gobierno debe mantenerse alejado de la iglesia, no viceversa. Eso es lo que estaba diciendo. En Inglaterra, tenían la iglesia de Inglaterra. No había elección. Los impuestos y el diezmo debían ser pagados. Los padres fundadores dijeron que esto no es correcto. Nadie puede ser obligado a creer. La adoración debe ser libre. Sin embargo, esto no significa que la fe no deba influir en la gobernanza. Debemos participar, ser ejemplo, ser luz. Jefferson no habló en el sentido que a menudo se dice en tiempos modernos. Al final de su carta, reza por los bautistas de Dunbury. No hay contradicción entre escribir sobre la separación de la iglesia y el Estado y terminar la carta con una oración. Apoyó la financiación de la construcción de iglesias y el trabajo de misioneros cristianos en América. La idea era que si dejamos que el gobierno entre en la iglesia, se corromperá. Pero si la iglesia influye en el gobierno, es positivo. Es importante que las personas religiosas se involucren en el país. Si no, los impíos estarán al mando y eso no será beneficioso. Amén. Si me hacen amén a mí mismo, será más largo. 2 citas de los padres fundadores. Thomas Jefferson. ¿Puede considerarse segura la libertad de una nación cuando se ha eliminado la convicción de que estas libertades son un regalo de Dios y no deben violarse? Tiemblo por mi país al pensar que Dios es justo y su justicia no duerme eternamente. James Madison, firmante de la Constitución, dijo: antes de ser considerados miembros de una sociedad civil, debemos ser súbditos del gobernador del universo. Otro de los fundadores, John Adams, afirmó: no podemos tener un gobierno armado con poder capaz de enfrentar las pasiones humanas desenfrenadas sin moral o religión. Nuestra constitución solo es adecuada para un pueblo moral y religioso. George Washington, nuestro primer presidente, dijo: es deber de todas las naciones reconocer a Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad y pedir humildemente su protección y favor. Thomas Jefferson nuevamente dijo: Dios nos dio la libertad. ¿Puede estar segura la libertad de una nación cuando eliminamos la convicción de que esta libertad es un regalo de Dios? Abraham Lincoln expresó: es un deber de las naciones y los individuos reconocer su dependencia del Dios Todopoderoso, confesar sus pecados y transgresiones con sinceridad y esperar obtener misericordia y perdón. Reconocer la verdad según las sagradas escrituras, la Biblia, de que solo son benditas las naciones cuyo Dios es nuestro Señor. Esto es lo que se está diciendo. Simplemente se está sosteniendo que estas verdades son obvias, que todos los hombres son creados con derechos inalienables, que nuestros derechos no provienen del gobierno. Nuestro gobierno solo reconoce los derechos que provienen de Dios Todopoderoso. Nunca lo malinterpretes. Si las personas religiosas se retiran, los impíos gobernarán el mundo. Así que la idea de separación entre la iglesia y el Estado en tiempos modernos es un malentendido completo de las ideas que fundamentaron América. Además, la comprensión moderna no se origina en la Biblia. La idea bíblica no dicta que debes acudir a la iglesia para participar en la sociedad, para nada. Más bien, la idea bíblica surge cuando un abogado se acerca a Jesús. Curiosamente, solía burlarme de los abogados. Frank era uno de ellos y constantemente lo ridiculizaba porque simplemente no podía defenderse. Me pasaba burlándome de él todo el tiempo. Pero resulta que un abogado se acercó a Jesús y le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Jesús le respondió diciéndole que él mismo adivinara. El abogado citó el Shema, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no vivimos vidas divididas o fragmentadas. Tienes una sola vida. Cuando logras ver a Dios como realmente es, entonces lo amas con todo tu ser y con toda tu vida. No tienes una vida de iglesia y una vida de trabajo, una vida de familia y una vida social. Solo tienes una vida. Y en cada aspecto de tu vida, ya sea votando, en línea o orando, tú eres tú. Y en cada una de esas áreas, si no deseas ser hipócrita o duplicar tu ser, si deseas tener integridad, la cual viene de la palabra entero, que significa uno, entonces entregas tu sola vida al único y verdadero Dios en cada área de tu vida. Este es el punto de vista bíblico. Así que al responder la pregunta, ¿a quién pertenece esta imagen? La respuesta es del César. ¿Y quién es el César? ¿De quién es esa moneda? La moneda es del César, lo sé. Por lo tanto, dale al César lo que le pertenece, los impuestos. Entiendo que a nadie le gusten los impuestos, a mí tampoco, pero creemos que nosotros somos los jefes. Así que si no te agradan los impuestos, trabaja para conseguir mejores condiciones. No somos una teocracia y como creyentes nunca podemos obligar a alguien a creer o actuar como deseamos. Sin embargo, somos salvos por gracia a través de la fe. Y en cada aspecto de nuestra vida, ya sea el laboral, público o privado, de la iglesia o relacionado con el béisbol, invitamos a las personas por medio de la gracia y la fe a arrepentirse y entregarse bajo la soberanía de Jesucristo. En realidad, creo que una razón por la que este versículo se ha malinterpretado tanto es porque la gente no entiende la pregunta implícita. Jesús realmente está planteando otra pregunta en su respuesta. Toma la moneda y pregunta, ¿a quién pertenece esta imagen? Ellos contestan, al César. Correcto, entonces dale al César lo que es del César, es decir, los impuestos. Sé un buen ciudadano, trabaja duro y obedece las leyes. Eso es lo que debes hacer. Está genial. Pero luego Jesús dice, ¿y a Dios qué le pertenece? Esta parte no aparece en la Biblia, pero en mi opinión, creo que debería decir algo así como, Jesús pone su mano sobre el pecho del hombre que formuló la pregunta. Implícitamente está planteando, ¿y a quién le pertenece esa imagen? Esta moneda tiene una cara, este cuerpo tiene huellas. El César determinó su valor. Pero ¿de quién es la imagen que tienen? Este fariseo sabría que esa imagen es, yo llevo la imagen de Dios. Cada ser humano, desde el momento de la concepción, lleva la imagen de Dios. Escucha, hombre, tú eres una idea de Dios. Desde el principio, Dios lo dice todo a la existencia. Pero cuando se trata de crear portadores de su imagen, no los llama a existir de inmediato. Podría haberlos llamado a todos. Habría muchos de ellos. Todos serían diferentes por accidente. No hay seres humanos accidentales. La Biblia enseña que Dios formó al hombre del polvo. Este es el significado de Adán en hebreo. Si te llamas Adán, significa que eres hecho del polvo. Así es como Dios te formó, como una cáscara humana. Pero aún no son una criatura con vida, porque somos diferentes a las aves, los perros y otros animales. Somos únicos, hombre. Y la Biblia dice que Dios se acercó a su primer portador de imagen, puso su rostro junto al suyo y sopló en él el ruach de vida, el aliento de Dios, el espíritu de Dios. Ruach significa aliento o espíritu, y lo hizo de cerca, cara a cara. Y cuando Dios inhaló, Adán abrió los ojos y se encontró cara a cara con su Creador, quien también es su Padre Celestial, y eso se grabó en el corazón de cada ser humano.
Al igual que cuando César creó a Daenerys, la moldeó y puso su rostro en ella, decidiendo cuánto valía. Y cuando el todopoderoso Rey soberano del universo te tejió juntos, te diste cuenta de que eras diferente a todo lo que había llamado a existir. El Salmo 139:14 dice que fuiste creado con reverencia y asombro. Esta palabra significa reverentemente, no accidentalmente, no al azar. Que Dios te formó a propósito en el vientre de tu madre y todo lo que hace es maravilloso. Y deberías conocerlo muy bien. Y debido a que eres un portador de la imagen de Dios, tienes un valor intrínseco. Esta es una razón por la cual luchamos por la vida abundante de cada imagen de Dios, desde el vientre hasta la tumba. Porque cada persona merece que peleemos por ellos para que puedan tener una vida plena. Y si crees en Jesús, la historia se vuelve aún mejor. Según 1 Corintios 6, no eres tuyo, fuiste comprado con un precio. ¿Sabes cómo se determina el valor de algo? Se basa en lo que alguien está dispuesto a pagar por ello. Este es el evangelio según eBay. Si eBay nos enseñó algo, es esto: eres como un objeto puesto en venta y alguien decidió comprarte por un precio. No me importa lo que sientas al respecto. Tus sentimientos están sobrevalorados. ¿Sabes cuánto vales? Si pones tu fe en Jesucristo y subes tu alma a eBay, ¿sabes cuánto estaba dispuesto a pagar el Dios del universo que te formó y creó por ti? Pagó con la sangre de su Hijo perfecto, Jesucristo. La derramó por ti. Eres valioso porque Dios pagó por ti, porque Dios te hizo. Así de valioso eres. De acuerdo, Jesús dice: ¿la imagen de quién? Del César. De acuerdo, genial, hombre, paga tus impuestos. ¿Y de quién es esa imagen? Yo llevo la imagen de Dios. Bien, entonces dale a Dios lo que es de Dios. Pero ¿qué le doy a Dios? A ti. ¿Qué más puedes darle? ¿Qué? ¿Le vas a dar un aventón? Ya está allí. ¿Vas a darle un consejo? No lo necesita. ¿Vas a darle algo de dinero? Se lo vas a dejar todo de todas formas, quieras o no. Es todo suyo, así que ¿qué le vas a dar? Solo puedes darle tú. ¿De qué manera? Al menos de 3 maneras. La primera y más importante es que pongas tu fe en Jesús. Eso es, pones tu confianza en Él y crees que cuando se levantó sobre sus pies clavados y dijo: está consumado, eso contó para ti. Él usa la palabra rendir. Dice: dad al César. Eso significa pagar. Y así le das a Dios lo que es de Dios. Le das lo que le debes, tu única vida. Pero eso no es como una cosa de una sola vez. Como creyentes, continuamente le damos a Dios lo que es de Dios. Así que le damos nuestra fe en primer lugar y le damos nuestra adoración. La adoración es guerra. Estamos declarando la guerra a este mundo roto. Estamos declarando la guerra al diablo del infierno. ¿Sabes por qué echaron al diablo del cielo? Quería ser adorado. Y lo que decimos cuando adoramos, decimos: demonios no, cielo sí. Jesús es digno. Tú no eres digno. Vuelve al infierno. Tú eres el único digno de mi adoración. Y es un recordatorio constante de que no te adoramos ni a ti ni a mí. A veces la gente: no me gusta esa canción. Genial. Le damos nuestra adoración y le damos nuestra obediencia. La obediencia es vida abundante. La vida abundante es obediencia. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y hacen lo que yo digo. Cada vez que obedecemos la voz de un extraño, del diablo, del mundo o de nuestra carne, siempre nos lleva a la muerte. La muerte de una relación, la muerte de la inocencia, la muerte de la paz. Y cada vez, incluso cuando no tiene sentido
oyes la voz del buen pastor y confías en él y obedeces. Siempre estás marchando hacia la vida abundante y la obediencia es la vida abundante. Le damos nuestra obediencia. Este es el final del sermón de Jesús. Dice que cuando lo oyeron, se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Y todo el resto del capítulo enseñó cómo atraparlo y ellos no pueden atraparlo. Pero déjame hacerte esta pregunta. Seamos realistas, ¿de acuerdo? ¿Te has entregado a algo que no sea Dios? Él dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Le has dado al César lo que es de Dios? ¿Has entregado tu vida? ¿Te has entregado a ti mismo? ¿Has dado tu confianza? ¿Has dado tu adoración? ¿Has dado tu obediencia a algo que no es Él? El ejemplo de Jesús era una moneda, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos hemos entregado a la moneda. Ponemos nuestra confianza en el dinero, no en Dios. Lo hacemos. Por eso usted comprueba su 4 o 1K más de lo que tú rezas. Hemos entregado nuestro amor, adoración y devoción a las cosas. Jesús nos dice que nadie puede servir a dos amos, ni a Dios ni al dinero. Nuestra relación con el Señor es exclusiva. No se puede amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Si empezamos a amar el dinero, entonces usaremos a Dios y a las personas para poner nuestra adoración en lo que realmente amamos, que es el dinero. No hay nada malo con el dinero. Es solo una herramienta para ayudarnos a amar a Dios y amar a las personas. Pero no podemos decir amo a Dios y también amo un poco el dinero. No funcionará. Nuestro matrimonio con Dios es una relación exclusiva y hemos jurado nuestras vidas solo a Él. Tu relación con el Señor también es exclusiva y debe ser lo primero en tu vida. Pablo instruyó a Timoteo en Timoteo 6:9, diciendo que aquellos que desean ser ricos caen en la tentación. La palabra griega usada para tentación también significa trampa. Si deseamos ser ricos, caemos en la trampa de deseos insensatos y dañinos que llevan a la gente a la ruina y la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. Algunas personas han abandonado su fe y se han causado mucho dolor debido a este deseo de riqueza. Puede haber personas que conocemos que comenzaron un negocio con un familiar y todo estaba bien mientras no había dinero de por medio. Sin embargo, una vez que surgió una disputa sobre el dinero, comenzaron a odiarse. También puede haber familias que ya no celebran Thanksgiving juntos debido a una disputa por la herencia. Todo esto sucede porque en lugar de amar a Dios y a las personas y usar el dinero como una herramienta, comienzan a amar el dinero y en consecuencia se alejan de su fe. Algunos de nosotros hemos rendido nuestras vidas a las cosas o a la seguridad, y esto es estúpido. Entonces, ¿qué le das al César y qué le das a Dios? Para algunos, el aplauso de la gente es importante y les importa más la opinión de los demás que la de Dios. Algunos tienen miedo de seguir la vocación a la que Dios los ha llamado debido a la opinión de sus padres o del público. No dejes que estos miedos te controlen. Cuando entregué mi vida para servir al Señor, no tenía miedo de lo que pensara Dios, sino de lo que pensaran mis padres. Pero esto es una lucha que tenemos que enfrentar. Algunos están en relaciones que no son piadosas y lo saben, pero crean una mentira sobre esa relación y creen que esa persona les completará. Pero eso es una mentira. Nadie puede completarte excepto Jesús. Al idolatrar a alguien y esperar que satisfaga todas nuestras necesidades, solo nos lleva a la decepción y a demonizar a esa persona cuando nos falla.
Solo Jesús puede ser nuestro Salvador. Algunos de nosotros estamos en relaciones rotas porque solo nos importa lo que los demás piensen y no lo que Dios piensa. Otros estamos tratando de complacer a las personas y estamos más preocupados por el aplauso de los demás que por el juicio de Dios. Pero cuando estemos delante de Dios en el gran juicio, solo su opinión será la que importe. No le des al César lo que pertenece a Dios. Para algunos de nosotros, esto puede ser difícil, ya que nos hemos entregado a nosotros mismos en lugar de a Dios. Eres de Dios y te perteneces a ti mismo. Para algunos, esto puede aplicarse al trabajo. Tú y yo somos los peores en esto. Oremos y luchemos para poner a Dios siempre en el primer lugar en nuestras vidas y dejar de darle al César lo que solo le pertenece a Dios. No sigamos cayendo en la trampa de amar el dinero y alejarnos de nuestra fe. Tú y yo somos los peores porque culpas a las personas que te quieren y las descuidas en nombre de tus propios intereses. Permíteme explicarte. Durante unos 15 años estuve involucrado en el ministerio de la escuela secundaria y universidad y nunca conocí a un niño que odiara a su padre porque su auto no era lindo o porque no tenían vacaciones de lujo. Nunca conocí a un niño que odiara a su padre. ¿Sabes por qué? Porque tener un Toyota Corolla en Myrtle Beach o un Defender en México no es lo que importa. Conocí a muchos adolescentes y niños que no conocían a sus padres. ¿Por qué? Porque siempre estaban trabajando arduamente para darles cosas materiales en lugar de estar presentes en sus vidas. Ten cuidado cuando te entregas por completo a tu trabajo y haces que se convierta en tu identidad. Algunas personas se dedican por completo a la superación personal, buscando convertirse en una mejor versión de sí mismas. Está bien si esto es para la gloria de Dios, pero tu problema es que solo buscas tu propia gloria. Permíteme decirte algo, hay muchas formas en las que puedes mejorar tu apariencia física, como tomar pastillas, someterte a tratamientos estéticos y buscar constantemente perfeccionarte a ti mismo. Sin embargo, esto solo te permitirá engañar a las personas durante un corto periodo de tiempo. Después, solo te sentirás miserable y vacío. ¿Alguna vez has conocido a alguien que esté en su peso ideal? Normalmente son las personas más infelices. ¿Por qué te prives de disfrutar un pastel de cumpleaños? Esta es la vida. No te conviertas en un ser miserable. Te estoy hablando a ti. Nos hemos obsesionado con preocuparnos más por nuestro aspecto físico que por nuestra transformación espiritual. La verdad es que no serás tan bueno como te imaginas. Acepta tus limitaciones y supéralas. No mientas en el campo de golf o finjas ser alguien que no eres. Aprecio tu dedicación a un pasatiempo, pero no te obsesiones tanto y pierdas de vista lo que realmente importa. Por ejemplo, si los hombres de la iglesia estuvieran tan concentrados en cumplir la gran comisión como en sus pasatiempos, el mundo sería un lugar diferente. Ahora bien, quiero hablar también de las mujeres. A veces nos obsesionamos demasiado con nuestros deseos físicos y nuestros propios intereses. Nos centramos en nuestra identidad, en nuestros deseos y tentaciones, dejándolos convertirse en nuestro Señor. Intentamos involucrar a Dios en nuestra búsqueda de afirmación y satisfacción personal, pero Él no participará en nuestros juegos ídolos. En lugar de eso, Jesús nos desafía, preguntándonos a quién pertenece la imagen que llevamos en nosotros. Pues bien, cada uno de nosotros es creado por Dios y para Dios, y estamos llamados a entregarnos a Él. La buena noticia del Evangelio es que Dios no está simplemente esperando con los brazos cruzados a que nos pongamos en orden para acercarnos a Él.
Celebremos en Navidad que Jesús, el Rey Todopoderoso del universo, vino a rescatarnos. Él vino por ti y por mí, y eso es algo digno de celebrar. No está ahí sentado esperando que nos pongamos las pilas. Salió del cielo, se vistió de carne y vivió una vida perfecta que nosotros no podríamos llevar a cabo. Fue y murió en la cruz, no solo por nosotros, sino en lugar de nosotros. Ofreció el Cordero perfecto como sacrificio. Este es el Cordero de Dios que ha venido a salvar a todas las personas. Se levantó sobre sus pies clavados como pagado en su totalidad. Está terminado. Y gracias a eso, tú y yo podemos darle a Dios lo que le pertenece. Podemos entregarnos a nosotros mismos. Así que Dios, te entrego mi vida. Con fe, simplemente confiaré en que cuando moriste en la cruz, de alguna manera, eso cuenta para mí. Así que usando las palabras de Jesús, iglesia, obedezcamos la ley, paguemos nuestros impuestos, seamos buenos ciudadanos, pero también demos a Dios lo que le pertenece. Y aquí está la cosa, hombre, si pudiera, rasgaría los cielos para que puedas ver el rostro de tu Padre Celestial en este mismo momento y escucharlo decir: te amo a ti. No está enfadado contigo, te quiere tanto que envió a su Hijo Jesucristo. Algunos de ustedes pueden estar pensando: oh no, estás hablando de mí. Eso es cierto. En este momento mismo el Dios del universo te está hablando y te está diciendo: ¿no te entregarías a mí? Solo entrega tu vida al señorío de Jesucristo. Si estás dispuesto a hacerlo, inclina tu cabeza y cierra los ojos. Y si estás listo para poner tu fe en Jesús, si estás listo, el César puede tener lo que le pertenece. Eso está bien. Pero quiero que Dios tenga lo que le pertenece. Y lo que pertenece a Dios soy yo. Si en este momento te sientes como Pedro, hundiéndote en el agua y gritando: Señor, sálvame, te alegrará saber que la Biblia dice que Jesús extendió su mano y lo salvó inmediatamente. Así que si estás listo para poner tu fe en Jesucristo, te invito a que levantes tu mano lo más alto posible y digas en tu corazón: Señor, sálvame. Esa es una oración que Él siempre responde. Y es el comienzo del resto de tu vida, entregando a Dios lo que le pertenece. Dios, nuestro Padre Celestial, bueno y misericordioso, te amamos más que a nada porque tú nos amaste primero. Celebremos que viniste a rescatarnos. Vivimos en un mundo que intenta enredarnos y apartarnos de ti. Por favor, recuérdanos que somos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, pongámonos de pie y respondamos. Vamos a hacer lo que Jesús nos pidió. Vamos a adorar y cantar la canción Porque Él vive. Podremos enfrentar el mañana. También traigamos nuestros diezmos y ofrendas. Paguemos nuestros impuestos y luego traigamos lo primero y lo mejor a Dios. Así que Dios, te adoramos y no amaremos el dinero. Donde esté mi tesoro, estará mi corazón. Y quiero que tú estés primero en mi vida. Traeré lo primero y lo mejor. También vamos a orar porque tenemos un Dios que nos escucha y quiere nuestras oraciones. El tipo de Dios que nos ama y quiere ayudarnos a darle lo que le pertenece. Cantemos, traigamos y oremos. Respondamos.